en la localidad 9 de Fontibón, desde su emisora SIP Consúltame, hoy con la edilesa Diana Irene Sánchez, quien nos va a contar muchas cosas que están sucediendo, buenas y no tan buenas en nuestra localidad. Bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, muy amable por invitarme a este espacio, esta emisora online, que es por cierto, pues es una emisora que tiene frutos en otras localidades y que hoy también se está desarrollando en la localidad de Fontibón. Y para mí es un placer poder aceptar esta invitación y poder llegar a los medios alternativos donde muchas de las personas pues no saben qué es un medio alternativo, para qué sirve y que hoy es una herramienta útil a los medios de comunicación tradicionales que ya conocemos. Exactamente, como lo dice Diana, que pues mi tocaya, sí, yo nací, SIP Consúltame nació en Engativá, Diana nació en Fontibón, es fontibonense de pura cepa y pues la emisora nació con la 10 online, con la boyacense online y pues ya es hora de venir a la localidad, ya es hora de regresar a casa. Diana, a los fontibonenses nos preocupa muchísimo varios temas, entre ellos definitivamente la infancia. Hemos visto que han cerrado varios, si no muchos, o quizás todos, los jardines infantiles. ¿Qué ha pasado y qué nos espera para los niños? Bueno, pues es una pregunta muy importante realmente porque es un tema que está candente dentro de los escenarios de medios comunitarios y en todos los medios de comunicación en la cual la Secretaría de Integración Social por un decreto del 092 del 2017 que habla de las licitaciones pone en el desarrollo esta contratación con fijar su mirada en las organizaciones sociales que hoy operan en el distrito. Esa decisión fue tomada hace poco tiempo en la cual las organizaciones sociales que han venido desempeñando a cabalidad los programas de la Secretaría de Integración Social para atención de niños y niñas menores de 5 años están en este momento cerrados en Bogotá. Son 62 jardines infantiles en el distrito, cada uno de ellos en diferentes cantidades de niños atendidos, algunos jardines que oscilan entre 300 niños, 100 niños, 80 niños. Entonces es una decisión bastante, digamos, abrupta, una decisión que para mi forma de ver es una decisión bastante compleja porque el tener que cerrar 62 jardines infantiles en el distrito, pues eso es una conmoción y obviamente genera también incertidumbre en los padres de familia que se benefician de estos programas. Hablemos específicamente de la localidad de Fontibón, en la cual pues hoy hicimos una sesión, yo fui la citante a esta sesión, de que nos dieran respuestas de qué va a pasar y que es algo incierto con los jardines infantiles que son operados por organizaciones sociales sin ánimo de lucro. Dentro de esto, cité a la Secretaría Distrital de Integración Social y a la Secretaría de Integración Social local, entre ellas la doctora Estela Sabogal, que es la referente de infancia de la localidad de Fontibón. La doctora Estela pues manifiesta que pues básicamente se les sale de las manos a ellos el proceso que hoy está establecido porque ellos tienen que acatar una ley o un decreto que realmente tienen que hacerlo exigible para poder contratar. Pero ese no es el problema que sea exigible, el problema es cómo lo hacen y de qué manera lo hacen. Y lo que yo hoy preguntaba en la sesión, si es un decreto que salió el 1 de enero del 2017 y fue en funcionamiento y fue creado para que funcione a partir del 1 de junio del 2017 y hoy estamos ya, junio se ha completado un año en la cual crea y nace vigencia este decreto, en la cual tuvieron un año para haber plasmado paulatinamente la licitación o haber hecho ese proceso jardín por jardín, operador por operador y no haber tomado una determinación que en menos de una semana haber cerrado 62 jardines del distrito,
habiendo de alguna otra manera manifestado, porque lo manifestaron, que lo que les dijeron a los padres era que se iban a vacaciones. Un padre estuvo inconforme con esa respuesta porque ellos se fueron a vacaciones en diciembre del año pasado y regresaron hasta febrero de este año, o sea, fue un mes de vacaciones adicionales. Entonces decía el papá, ¿cómo así más vacaciones? Eso no puede ser. Y creo que es como una cortina de humo tras una decisión, para mi concepto, un poco apresurada, en la cual hizo la afectación del servicio, donde padres y madres, cabezas de familia, tienen esta herramienta para poder tener a sus hijos en un lugar seguro y en unas condiciones excelentes, como lo ha hecho la Secretaría de Integración Social con los lineamientos de la atención integral para niños y niñas. En ese orden de ideas, pues genera una conmoción en los padres de familia, porque ellos manifestaron hoy que al hablar con los representantes legales o los coordinadores de los jardines o los representantes de las organizaciones sociales, manifestaban un comunicado. Y cuando iban a la Secretaría de Integración Social le decían otra cosa. Entonces, que ellos no sabían qué hacer. Uno de ellos, que hoy hice, digamos, algún cuestionamiento frente a esos hechos, es que el programa de atención para niños y niñas de la primera infancia fue creado para darle atención no solamente nutricional, sino pedagógica, psicológica y muchos factores que a nivel de los jardines se emplea, como son los proyectos pedagógicos. Los jardines de la Secretaría de Integración Social manejan proyectos individuales, no es un proyecto para todos los jardines. Me explico, si mi proyecto pedagógico va enfocado al tema de la recuperación ambiental, a que los niños aprendan a reciclar, aprendan a querer el medio ambiente y a utilizar los medios para poder ayudar a nuestro entorno, pues ese jardín, ese proyecto no atañe para los 62 jardines del distrito, sino solamente para ese jardín que se inventó ese proyecto. Entonces, si en la localidad de Fontibón en este momento tenemos 7 jardines de la localidad de Fontibón, cada jardín tiene un proyecto totalmente diferente. Algunos lo enfocarán en lo cultural, en lo artístico, otros, como ya les decían, en el tema de la recuperación ambiental y ese tipo de manejo de residuos sólidos desde la primera infancia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el proceso se pierde cuando cierran en este momento 7 jardines, que cada uno de ellos estamos oscilando entre más o menos unos 600 a 700 niños de la localidad que en este momento están sin la prestación de ese servicio. Digamos que el proceso, la fase 2 de la Secretaría de Integración Social es manifestar de que estos niños se van a reubicar en jardines propios de ellos, pero nosotros sabemos que en el distrito jardines propios de la Secretaría de Integración Social no hay suficientes y que realmente cubran esa demanda contra la oferta que hoy tenemos. Por eso, si bien es cierto, geográficamente hoy ubicamos a la Secretaría de Integración Social en la localidad de Fontibón y tenemos el Jardín Villemar, el Jardín de la Giralda, que es un jardín que más o menos oscila entre 200 niños de atención. Tenemos el de Zona Franca, que son propios de nosotros, el Jardín de la Cabaña, que también es propio de nosotros. O sea, no oscilan más de 3 jardines propios de la Secretaría, mientras que cofinanciados en la localidad de Fontibón son 7. Entonces, obviamente, sin tener un antecedente, que tenemos una lista de espera de niños que han esperado un cupo durante 1 año y 2 años para poderles otorgar un cupo. Entonces, una vez se cierren estos jardines cofinanciados, que son 7 con bastantes niños, más de 600 niños, van a reubicarlos en 2 o 3 jardines directos de la Secretaría de Integración Social, habiendo una lista de espera de niños de entre 1 y 2 años. Entonces, en ese orden de ideas, el proceso pedagógico se pierde, porque si yo vengo de un jardín donde me están estimulando la cultura y el arte y llego a un jardín donde la metodología pedagógica es totalmente diferente, entra en un choque. Esa es una. 2, la otra decisión que tomó la Secretaría de Integración Social fue dar una bonificación de alimento para el apoyo nutricional durante el tiempo que el niño no esté en el jardín, si no aceptaba el cupo temporalmente para su reubicación. Pero ¿qué pasa? Vemos en la minuta nutricional una cubeta de huevos, que son 30 huevos, 1 diario, y resulta que el niño, su mamá
convive con el hermanito que tiene 12 años, tiene a su papá o vive con la abuelita. Entonces esa cubeta de huevos no va a ser para un mes de alimentación, que es que entre comillas supuestamente va a estar los jardines cerrados mientras hay el proceso de licitación, sino esa cubeta de huevos se va a convertir seguramente en 2 o 3 días, porque la señora va a utilizar hasta 10 huevos para una comida de toda la familia. Entonces ahí es donde no se garantiza realmente la seguridad alimentaria del niño, y los índices nutricionales van a bajar, porque el niño venía de tener un desayuno, de tener un almuerzo y unas 11 en la tarde para el niño, la porción del niño. En este momento la mamá recibe una bonificación exclusivamente para el niño, pero cuando se lleve a casa no va a ser para el niño, va a ser para la familia. Entonces, en ese orden de ideas, los niveles nutricionales no van a ser óptimos en ese orden de ideas. Es como decirle a la Secretaría cómo contemplar esa posibilidad, que tomaron una decisión bastante rápida. 3, que frente a eso, la Secretaría de Integración Social dio un mínimo tiempo, menos de una semana, para que los jardines infantiles que actualmente están operando y los que quieren entrar a funcionar se presentaran con una cantidad de requisitos bastante altos, con un cofinanciamiento de un 10%. Estamos hablando de que un jardín que tenga una contratación pública para apostarle a 1.000 millones de pesos en un jardín de atención a más o menos en promedio entre 150 y 200 niños de atención, son 1.000 millones de pesos aproximadamente. El cofinanciamiento sería el 10%. Estamos hablando de 100 millones de pesos para una organización social sin ánimo de lucro. Como hoy se los decía, son sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente la pregunta del millón, las organizaciones sociales sí tendrán en el bolsillo 100 millones de pesos para cofinanciarle al Estado un programa social. Es mi pregunta. Creería que no, todas las organizaciones sociales no tienen padrinos altruistas, millonarios, que pudieran darles donaciones de esta índole para poder sostener 100 millones de pesos. Y eso hablando de una contratación de 1.000 millones de pesos. No me quiero imaginar los jardines que operan como en Bosa, que tienen sedes de 300 y 350 niños. Entonces es bastante compleja la situación. Cuando 5 años, hay organizaciones que han llevado 3 y 5 años haciendo un proceso idóneo, con unas interventorías que lo dicen las interventorías, donde han llevado a cabalidad los recursos públicos con un buen manejo, que han atendido a los niños en las mejores condiciones, que las exigencias cada vez que hay una interventoría las han hecho en pro de favorecer al menor. Y hoy les cambian las pautas diciendo que hay que cambiar las colchonetas, yo no sé cómo, que hay que cambiar las almohadas de cierta manera, que inclusive hay que comprar papel higiénico con una marca definida. O sea, la licitación está orientada a ciertas cosas. Y ahora el tema de los espacios, les exigen que ese porcentaje de contratación o de cofinanciamiento tiene que ser invertido una parte en temas de aseo, material pedagógico y lúdico. Más o menos en esa proporción tendríamos que comprarnos un supermercado, porque es que tienen que, para un jardín de 200 niños, tendría que comprarse un poconón de papel higiénico para un año de contrato, o sea, porque antes se contrataba, se firmaba y mes a mes se iba comprando el insumo para los 200 niños. Ahora es cuando se firma el contrato, deben de tener inicialmente el papel higiénico para el año de funcionamiento del contrato, donde van a meter ese reguero de material, como es el papel higiénico, elementos de aseo, materiales pedagógicos, en un jardín donde ya tienen establecidas las áreas o los metros cuadrados por niño, que ya están establecidos los sitios donde cada uno opera, como son salones, baños, aulas, espacios pedagógicos, que les exigen un parque, que está la cocina, que el almacenamiento homenaje para los alimentos, donde vamos dentro de la infraestructura de ese jardín a ubicar un espacio para semejante bodegaje de cosas. Entonces es donde yo digo, terrible. Por último, decirles que la licitación tiene una apertura y tiene un cierre. Toda contratación pública a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel gubernamental, regional, como se llame, tiene una apertura y tiene un cierre.
y resulta de que hicieron una apertura, pusieron a correr a todos los contratistas y hubieron operadores de fundaciones que no alcanzaron a presentar porque no tenían los papeles a tiempo. 2, porque algunos pensaron que seguramente la contratación era tan alta que no podían cofinanciar este proceso. 3, porque finalmente tienen 2 y 3 jardines actualmente operando y no podían apostarle a esos 3, entonces decidieron apostarle solamente a uno y entregar 2 jardines. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer la Secretaría con esos baches que han sucedido entre este proceso? Pues no fue tan exitoso su licitación que ahora pretenden volver a reabrir nuevas fechas para que las fundaciones que se quedaron por fuera vuelvan y se presenten, cuando se supone que una licitación tiene una apertura y tiene un cierre, y chao, y el que quedó por dentro quedó y el que no, no. Entonces ahí es donde uno ve el mal planteamiento de una contratación pública, una mala decisión y todo por ello lo conlleva. Hoy los padres manifestaron en la sesión que teníamos niños que viven en Versalles, en el barrio Atahualpa, y que les ofrecieron cupos en el jardín de Zona Franca, un desplazamiento que conlleva a pie más o menos media hora, 30 a 35 minutos. Ya les están ofreciendo una ruta de traslado de un punto de X en Atahualpa para llevarlos a Zona Franca, pero la pregunta es, hablando de niños de 2 a 4 años, seguramente se suben, se sientan en la silla, le ponen el cinturón de seguridad, pero los niños que tenemos de sala materna, que son bebés de brazos, ¿cómo serán llevados o transportados en un bus escolar? ¿De qué manera? Si son bebés que o sea, si tú les pones un cinturón de seguridad, olvídate, chao, un niño que todavía no se sienta, que todavía no gatea, es un tema de irresponsabilidad. Yo no sé si la Secretaría en este momento tenga buses adaptados para poder llevar niños que son de sala materna. Entonces son todas esas preguntas allí donde vemos un mal planteamiento, una mala planeación, una decisión a priori cuando tuvieron un año a partir de que el decreto se volvió habilitado, que fue desde el 1 de junio y hoy ya hemos pasado 1 de junio del 2018, ha pasado un año donde tuvieron que haber hecho un proceso con tranquilidad, seguro, sin haber tomado una decisión tan a priori de haber cerrado hoy 62 jardines del distrito, que es bastante complejo. Bueno, en el caso de la JAL, ¿qué está promoviendo la JAL, digamos, para la realización de esa problemática en los jardines? Porque encontramos 3 problemas. Uno, la parte de movilidad. Si van a hallar al niño, digamos, de 1 año a 0 años, a 6 meses, pues es muy complicado porque son poblaciones diferentes. Entonces acá tiene que haber, digamos, unas normas, unas reglas que no pongan en riesgo la vida del niño. Nosotros como corporación, que es la Junta Administradora Local, hoy también nos asombramos de ese tipo de pregunta que tú estás haciendo. Ellos nos aseguran que, yo no los he visto personalmente, pero nos aseguran que finalmente el transporte para estos niños está adaptado para eso, pero los papás precisamente no están de acuerdo que les presten el servicio para movilizar a un bebé de brazos en una trayectoria que puede durar 5 a 10, 15 minutos en bus, seguramente más corto que irse a pie, pero que realmente nosotros como ediles al día de hoy veamos eso no, porque la sesión hoy se hizo al día de hoy y eso fue lo que ellos manifestaron, que tenían el transporte adecuado para poder transportar estos chiquitos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros lo único que podemos exigir en este momento es hacer control político a las entidades cuando se están pasando este tipo de problemáticas. Y hoy citamos a la Secretaría de Integración Social precisamente para hacerle exigencia que nos respondieran a todas estas dudas que se están haciendo. Seguido a eso, volvemos a citar para el 28 de este mes de julio, que es un sábado, con el fin de que vayan los padres de familia, cite a la personería local de Fontibón, Secretaría de Integración Social, tanto digital como local, padres de familia y las organizaciones sociales que se presentaron y que no se alcanzaron a presentar, porque hoy escuchamos una parte que fue la Secretaría Digital, tanto local como digital, pero no hemos escuchado en sí a todos los papás, que me imagino que detrás de esa situación hay 20.000 ejemplos por contar, y que detrás de ellos también están, o más bien enfrente de ellos están los operadores, que son las fundaciones sin ánimo de lucro, que no las hemos escuchado. Entonces, por eso, para el día 28 volvimos a citar a todas estos actores, por decirlo así, para llegar a una sola idea, ponernos de acuerdo,
tener un solo idioma y que los padres no estén como un juego de tenis, como un ping-pong de un lado para otro, sino que sea una sola verdad, un solo lineamiento en la decisión que hoy tomó la Secretaría de Integración Social, que para mí es compleja. Totalmente compleja y sobre todo, tristemente, los niños están en la mitad. Esto parece más bien como un matrimonio, me separo pero mis hijos son míos y no se los dejo ver. Es algo así. Total, los niños van a sufrir no solamente por la parte nutricional, sino la parte emocional, la parte psicológica. Yo como psicóloga y como especialista en infancia sé la magnitud y lo complejo que significa esto, porque no solamente es el no darle a un niño la alimentación, o por lo menos la alimentación adecuada, sino el espacio para su desarrollo como persona. Recordemos que los primeros 5 años son vitales para el desarrollo integral de la persona, del ser humano. Desde SIP Consúltame hacemos un llamado a los entes encargados para que por favor piensen en los niños, porque los niños son finalmente los que están en la mitad. Javier, ¿tú ibas a hablar? En el caso de la cobertura con las nuevas organizaciones o que las que van a licitar, aumentaríamos el número, digamos, de niños, porque si se quedan hay 7 o 8. 7 organizaciones. Hay 7, si van a quedar 3, entonces todos los niños irían, digamos, para una fundación, o sea, la cobertura sería muy grande, sería muy difícil de manejarla. Ante eso, ¿qué plantea la JAL? Es precisamente una de las preguntas que hoy se hacía, y es que muchas de las organizaciones sociales, en este momento en la localidad de Fontibón hay 7 jardines, las cuales son operadas por 3 organizaciones sociales, porque 2 o 3 de ellas tienen de 2 a 3 jardines operados en la localidad. 2 de ellas solamente se presentaron para un solo jardín. Entonces queda como en el vaivén aproximadamente como 3 a 4 jardines que no van a operar actualmente porque los operadores no se presentaron. Entonces, bajo ese criterio, la Secretaría de Integración Social lo único que plantea en este momento es que hay unos espacios que están, por decirlo, libres dentro de los jardines propios de ellos para poder reubicar a estos niños dentro de la materia de que no se queden por fuera del cupo ni la atención integral de los niños. Pero me parece complejo en la medida de que lo que yo les decía, los desplazamientos, el proyecto pedagógico que se asume con el niño desde que ingresa al jardín. Entonces, en ese orden de ideas, la JAL lo que plantea es que podamos llegar a unos acuerdos de unos criterios que miren de una manera altruista a las organizaciones sociales que vienen desempeñando un proceso durante 5 años y que realmente ese 10% que ellos exigen, que supuestamente es económico, pero que la Secretaría manifiesta o manifestó y que no realmente puede ser económico, sino también tangible en cosas de bienes materiales, poder representarlo en ese 10%. Pero como yo les dije, una cosa es lo que ustedes nos digan acá y otra cosa es el nivel central en contratación, que eso se lo admitan. Sin embargo, la abogada de la Secretaría Distrital de Integración Social hoy dio con certeza de que eso sí era así, donde el contratista o el operador, la organización social sin ánimo de lucro, podía presentar una propuesta donde pudiera cubrir ese 10%. Por ejemplo, si yo soy dueña como una fundación de una casa propia, pues yo pongo mi 10% que vale la casa porque no voy a cobrar el canon de arrendamiento. Eso podría ser una cofinanciación. Yo ya tengo las sillas y las mesas, entonces eso podría ser parte de ese 10% de cofinanciación sin necesidad de que las organizaciones sociales sacaran 60 y 100 millones de pesos en efectivo para comprar esos bienes inmuebles porque ya los tienen. Sí, en el caso de las organizaciones que ya vienen trabajando con la Secretaría de Integración Social Distrital. En el caso de las organizaciones sociales nuevas que se presentan, eso es otro tema porque ellas tienen que empezar ya a comprar todo desde cero, a adaptarse a eso. Pero
digamos que ahí hay un bache de desconocimiento o de mala interpretación por parte de las organizaciones sociales, donde ellos dicen que al día de hoy muchas ya están haciendo rifas, juegos y espectáculos para poder reunir los dineros, porque eso no es tan cierto como le dice la Secretaría, porque ellos sí les toca comprar el papel higiénico, sí les toca comprar un nuevo homenaje, sí les toca comprar unas nuevas colchonetas. Entonces mi pregunta es, ¿qué van a hacer con las colchonetas que actualmente los jardines tienen, las almohadas, todo el inmobiliario que ya opera dentro del jardín, que están en buen uso, si ellos ya están exigiendo otro tipo de características? Entonces, ya las colchonetas que tenían los niños para el servicio ya no les va a servir a la Secretaría, porque el lineamiento en la licitación dice otra característica, otro tipo de material, una serie de requisitos. Entonces les toca volver a comprar. Pues claro que sí, les va ¿y qué van a hacer con las colchonetas que ya tenían? Arrumarlas, botarlas, o sea, una plata a la basura. O sea, por eso las organizaciones sociales hay que de alguna u otra manera protegerlas, y que nosotros la corporación somos como un árbitro, donde citamos a la Secretaría de Integración Social y citamos a las organizaciones sociales de alguna u otra manera para que se pongan de acuerdo con los lineamientos, y que tengamos claro cuáles son las pautas de licitación a contratar, porque los pliegos son claros, pero no podemos malinterpretar, sí, a nuestra manera, y que ambas partes estén diciendo del uno o del otro diferentes cosas, que por eso queremos que el 28 de julio, que es un sábado, citemos a todos los actores comprometidos aquí para que hablemos un mismo lenguaje. Por eso la Junta Administradora Local propone que sean claras las pautas, propone que citemos a todos los actores, propone que por favor también llevemos a evacuar la lista de niños que están en este momento en espera, propone que tengamos un poco más de parsimonia con esa licitación frente a los recursos económicos con las organizaciones sociales, propone que lleguemos a un mismo lenguaje, propone que le demos solución a los padres de familia, donde haya una fecha de apertura o iniciación del proceso con los niños de nuevo, porque los papás no saben cuándo se van a abrir. Ya hoy nos dijeron que el día 18 va a ser la adjudicación oficial de los jardines o de los operadores que se ganaron esa licitación, el día 18. Entonces creo que en 2 días, ¿no? Estamos a 16, el día 18, en 2 días ya tendremos una lista por la página de la Secretaría o por SECOP, va a estar establecido los nombres de las organizaciones sociales, quién se ganaron la adjudicación de este contrato. Pero no tenemos la fecha de apertura de los jardines, porque según la abogada de la Secretaría de Integración Social hay que hacer un prealistamiento, y ese prealistamiento consiste en algunos criterios de orden técnico, administrativo, que debe funcionar el jardín. Entonces, como son las plantas físicas, como es el tema de insumos y el inmobiliario, tanto de cocina como de las aulas, para poder arrancar, iniciar. Si eso no se establece, si eso no está, el jardín no puede firmar acta de inicio hasta que eso no está. Entonces, digamos que el papel es que hasta el día 18 vamos a tener una lista de proponentes ya adjudicando un contrato, pero no sabemos cuánto se va a demorar en tiempos para que estas organizaciones cumplan con eso y poder firmar el acta de inicio y que haya apertura. Ahí es donde entra el signo de interrogación, que los padres al día de hoy no saben cuánto tiempo más sus hijos van a estar en brazos de otras personas, o que estén padeciendo para arriba y para abajo con sus hijos porque no tienen dónde dejarlos. Ahí es el gran inconveniente, y por eso volví a citar para el día 28 de julio a las 9 de la mañana en la Junta Administradora Local para definir una vez por todas qué va a pasar con esta situación. A manera casi que de conclusión, porque pues Javier también quiere hablar, hay dudas y dudas y dudas, pero no hay certezas de nada. Secretaría de Integración, para bien o para mal, JAL, la persona o la abogada, los padres de familia, los mismos niños, mañana amanecemos y no sabemos para dónde nos toca irnos. Esto a todas luces se ve que no tiene luz, valga la redundancia, no tiene una cercanía, no tiene un final. ¿Será posible que logremos pasar este mes o 2 meses y podamos abrir los colegios, los jardines? ¿O será que este año ya no? Porque ya vamos
en las puertas de agosto? Pues pienso que en principio el objeto de la Secretaría de Integración Social es mantener los programas sociales que benefician a todo aquello que vive en las 20 localidades de Bogotá, pero que a su vez a ellos tampoco oficialmente les conviene que eso pase a mayores. Entonces yo creo que, digamos que la presión desde el nivel central, cuando están encima los entes de control como la personería, como la veeduría ciudadana, como los mismos ediles y edilesas, como la misma secretaría que están en pro de estos programas sociales, pues hay una presión al interior administrativa de la Secretaría de Integración Social para poner a correr a todo el mundo, porque si eso se dilata va a ser peor para ellos y pueden entrar en sanciones y multas por esas malas decisiones que pueden estar tomando y afectando a una población que es la primera infancia en la cual es tan importante, no solamente en el distrito, sino a nivel mundial. Entonces, en ese orden de ideas, yo creería que sí va a haber apertura de jardines, pero el tiempo, creería yo que podría estar pensando, y así como abuelo de pájaro, digo yo, como entre 1 mes a 2 meses máximo que pudiéramos retornar, pero a mí me parece bastante tiempo donde el padre de familia, pues digamos que las personas que acuden a este tipo de programas sociales con la Secretaría es porque realmente no tienen un poder económico para acceder a un jardín de índole privado, ¿cierto? Donde seguramente si acceden no tienen el servicio como lo tiene la Secretaría, que es el cuidado y el bienestar de niños de una jornada única completa de 7 a 5 de la tarde. Los jardines de manera privada funcionan mediodía y aparte de esto los costos de educación son altos y si el niño tiene que comer dentro del jardín tiene que pagar adicionalmente. Los jardines de la Secretaría de Integración Social tienen eso, el tema maternal, ¿no? Donde el padre no paga 1 peso por ninguna pensión, donde no da 100 pesos para una fotocopia, donde la alimentación es 100% gratuita, la educación es 100% gratuita, todo lo que está en el entorno del niño es 100% gratuita, no tienen un aporte económico, al menos de manera voluntaria o significativa para que el padre valore lo que tiene, no, es totalmente gratuita. Entonces, en ese orden de ideas, pues los padres que tienen o que acceden o que se les da este cupo son padres que tienen unas características económicas bastante complejas y difíciles socialmente. En ese orden de ideas, pues yo pensaría que la Secretaría no se podría dar el lujo de decir de que este año no va a haber apertura de jardines, porque para ellos sería entrar en una situación bastante compleja jurídicamente para la Secretaría. Entonces creo que yo no le espero más de 1 mes a 2 meses máximo, porque mal nos vaya, que se haga apertura de los jardines. Pero pues no es tan alentador la cifra. Quisiera que fuera en 3 días. Sí. En el caso de las dotaciones que están dando algunas alcaldías locales para organizaciones de la Secretaría de Bienestar Familiar, entonces esas dotaciones, ¿qué pasaría? Pues no servirían, porque desafortunadamente la persona, digamos, que entre a tener el contrato tendría que comprar una dotación. Pero ¿qué pasaría, digamos, con esos recursos que que la alcaldía invirtió con el fin de fortalecer esas organizaciones? En el plan de desarrollo local para el cuatrenio, la Junta Administradora Local se dio la pela de dejar unos recursos para los jardines infantiles, tanto de la Secretaría de Integración Social como los jardines de bienestar familiar, tanto en dotación para bienestar familiar y nutricional y solamente dotación para jardines de la Secretaría de Integración Social. Estas dos modalidades operan totalmente diferente. La Secretaría de Integración Social solo se les va a dar una dotación, algunos ya se les ha entregado a algunos jardines de la Secretaría de Integración Social para fortalecer algunas cosas, pero ese material fue destinado específicamente para el fortalecimiento de la biblioteca lúdica, que es una biblioteca infantil dentro de la cual no se pierden estos recursos,
porque la Secretaría de Integración Social no entra a licitar porque son jardines propios de ellos, entonces ellos no entrarían a licitar. Los recursos no fueron designados para los jardines que operan a través de fundaciones, porque los recursos públicos no se le pueden dar a entidades privadas. Entonces, por eso, de alguna u otra manera, siempre las licitaciones se hacen por convenio o se hacen por una licitación pública para que el contratista que se presenta a estas licitaciones se gane esa licitación por unos lineamientos que están dentro del pliego a contratar. En ese orden de ideas no se perderían los dineros porque la dotación que se dio, repito, fueron para jardines directos de la Secretaría de Integración Social y los jardines directos de la Secretaría de Integración Social no entrarían a licitar. Entonces los recursos ahí no se perderían porque no fueron entregados a organizaciones sociales de índole privado. ¿Sí? ¿Me explico? Y para los jardines de bienestar familiar, ellos no tienen los mismos lineamientos de atención integral para la primera infancia, porque ellos tienen unos lineamientos del programa de Cero a Siempre que son totalmente diferentes. Entonces, me voy a hacer más explícita para que me entiendan. Los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social cofinanciados manifiestan que, por ejemplo, la mayoría de sus jardines son en primer piso, plantas físicas propias, terrenos propios, profesionales contratados directos por la Secretaría. Los salarios son aún más altos porque contratan directamente con la Secretaría o son contratadas estas profesoras o docentes por la Secretaría. Las minutas son iguales, el horario de atención es igual, pero todo es propio de la Secretaría. Con los cofinanciados operan en casas que las fundaciones se arriendan para poder montar el jardín. Son casas de 2 y 3 plantas, lo único que opera es en primero y segundo nivel de la planta de la casa y el tercero es para el área administrativa de la fundación quien se gana esa licitación. Es básicamente la diferencia. En temas nutricionales, los recursos se dieron solamente para jardines infantiles de bienestar familiar. ¿Por qué? Porque los programas, si nosotros vemos la tabla nutricional de la Secretaría de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son mucho más ricos, más nutricionales, con más gramajes en alimentos para los niños de la Secretaría. La minuta nutricional, a pesar de que es un programa a nivel nacional, la minuta nutricional es mucho más baja y el gramaje es mucho más bajo. Y les voy a poner un ejemplo. Un día niño de la Secretaría de Integración Social vale 4.900 pesos, mientras que un día niño en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vale 1.900 pesos. Entonces, en ese orden de ideas, con 1.900 pesos, ¿usted qué hace como mamá? Pero si usted le dan 4.900 pesos para la alimentaria diaria de su niño, usted hace mucho más maravillas. Por eso la diferencia de tablas nutricionales entre la Secretaría de Bienestar Familiar son años luz. ¿Qué hizo la Junta Administradora Local? Sacar un recurso por derecha casi exigible y la peleamos, somos la única localidad de las 20 localidades que existen en el distrito que peleamos ese recurso para fortalecer la minuta nutricional de las madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes hoy tienen sus niños en jardines de garaje, en las casas y que les llaman madres comunitarias. Esos son los jardines de bienestar familiar. Entonces, si ellas hoy tenían una porción adecuada económica en apoyo nutricional para la minuta de niños y niñas menores de 5 años, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hoy se suman unos dineros del Fondo de Desarrollo Local a través de la alcaldía, aprobados por los ediles, para que esa minuta nutricional se vuelva más enriquecida y obviamente el nivel nutricional de los niños suba, ¿sí? Que es digamos eso. Hubo una discusión que los niños de los jardines infantiles de bienestar familiar no teníamos por qué asignarles recursos del fondo local de Fontibón, porque eran niños que venían de un programa a nivel nacional, que es el programa de Cero a Siempre, que es un programa de orden presidencial. Pero nosotros dijimos, es que a nosotros no nos interesa que el niño esté vinculado en un programa a nivel nacional o distrital o regional. Lo que pasa es que los niños son de Fontibón, los niños están centrados en Fontibón, los niños viven en Fontibón, los niños son nuestros niños de nuestra localidad y por eso nosotros exigimos dentro del plan de desarrollo que se generaran unos recursos locales del Fondo de Desarrollo Local para
fortalecer la nutrición de los niños únicamente y exclusivamente de jardines infantiles de bienestar familiar. No lo hicimos con la Secretaría porque Secretaría sí tiene una minuta mayor enriquecida, el recurso económico de pago día niño es mucho más alto que el de bienestar familiar y maneja sus propios recursos. Y cuando son cofinanciados, la organización social entra también a aportar en esta nutrición. Entonces, por eso no se pierden los recursos en ni en el tema nutricional ni en el tema de dotación de insumos. Básicamente respondo a tu pregunta. Bueno, ya para cerrar este tema, lo único que nos resta por decir es que recemos todos para que esto se solucione lo más pronto posible y de la mejor manera, ya que en la mitad están los niños. Y los niños son los más vulnerables, más perjudicados en estos casos. Creo que no nos queda más que decir respecto a los niños. Solamente agradecerle su ardua labor, su trabajo, porque si bien de una u otra manera hemos, entre comillas, perseguido la labor que hace la JAL, porque la labor que hace la JAL es netamente comunitaria, sí tienen salario, son elegidos por voto, pero definitivamente son la voz de cada una de las localidades. En nuestro caso, la voz de Fontibón y Diana Irene Sánchez, la voz de los niños. Porque si ustedes la vieran, la actitud, la manera como habla de los niños, es que yo creo que se siente, al escucharla desde los micrófonos, se siente ese amor que tiene por los niños y eso es lo que verdaderamente la lleva a trabajar y a trabajar duro por ellos. Muchísimas gracias y qué bueno que nos deje claro la situación real de los niños. Bueno, Diana y Javier, pues muchísimas gracias por esta invitación. Creo que de alguna u otra manera esta entrevista sirvió para dejar tantas dudas en el aire, pero que tampoco al día de hoy están como tan esclarecidas, que hay mucha incertidumbre frente al proceso. Claro que sí, dentro de la historia de 20 años de trabajo social empezó el trabajo con los niños y obviamente eso me inclina a seguir trabajando por ellos. Darle las gracias a SIC Consulta, que hoy estoy en este programa y que espero que no sea la primera ni última vez que me inviten, y también extenderle la invitación para que el día 28 de julio puedan asistir a las 9 de la mañana y a todos los oyentes que nos están escuchando, que tengan papitos, que de alguna otra manera tengan niños afectados por esta decisión de la Secretaría de Integración Social, puedan convocar a la Junta Administradora Local, que vayan el 29 de julio a las 9 de la mañana a la sesión que se realizará en pro de esta discusión que hoy tenemos en todos los medios de comunicación, tanto alternativos como tradicionales. ¿Qué va a pasar con los jardines cofinanciados? ¿Cómo se van a dar la nueva modalidad de licitación? ¿Qué va a pasar con los niños que no acceden a estos cupos de reubicación? ¿Qué va a pasar con los bonos alimenticios de los niños? Bueno, cantidad de cosas y preguntas que hoy nos hacemos y que está en la incertidumbre de todos, pero que una vez más extiendo la invitación a SIC Consulta para que puedan ir ustedes como medios alternativos, como periodistas, como veedores ciudadanos, que puedan ustedes verificar la información que allí se dé, las conclusiones que allí se den y los beneficios o seguramente fechas claras en las cuales vamos a volver a tener a que reiniciar los servicios para los menores de 5 años. Entonces es importante que los medios de comunicación pues estén allí presentes y bueno, que estén los dos ahí presentes tomando atenta nota de todo lo que se pueda presentar para que todos los oyentes de SIC Consulta puedan escuchar finalmente las respuestas y las fechas puntuales a la apertura de seguramente el nuevo servicio que necesitamos con los nuevos lineamientos y la nueva licitación para los niños y niñas del distrito. Solo me resta darle las gracias a Diana, obviamente, a la Boyacense Online, que siempre me ha apoyado, siempre nos ha acompañado y pues qué bueno que estemos aquí. Hasta una próxima oportunidad y Javier, ¿quieres preguntar? De todas formas, gracias, excelente entrevista y esperamos que vuelva.
y que nos acompañe también la emisora, la Vallesense Radio Online, tu emisora.